de los trastornos mentales y comenzamos, dejamos el segmento anterior, la pregunta de Vicente, ¿qué es una enfermedad mental? Mira, antes de hablar de enfermedad mental, una enfermedad es un padecimiento porque un órgano o varios órganos de una persona tienen, vamos a decir, una disfunción, algo no está funcionando bien. Puede ser por algo de tipo fisiológico o puede ser por una lesión o una infección. Y asimismo, no se le atribuía al cerebro que el cerebro podía tener estas afecciones como cualquier otro órgano. Y con el avance de las neurociencias, hoy sabemos que el cerebro puede tener cualquier tipo de alteración o disfunción como un órgano más del cuerpo. Entonces, cuando en el cerebro... ¿Qué puede alterar el cerebro? El cerebro puede alterarse por muchas cosas. Lo primero es que puede haber una base orgánica, muchas veces de tipo genético, origen genético, y a veces no genético, a veces puede ser congénito. ¿Qué quiere decir? Que aunque no hay un gen, pero que durante el embarazo, en que la madre de esa persona estuvo embarazada por algo que le ocurrió a la madre, entonces ese producto quedó afectado por una enfermedad de la madre, porque la madre ingería alcohol, fumaba, usaba drogas, fue agredida, fue golpeada. O sea, lo que le haya pasado a una mamá durante su embarazo también va a tener un impacto en el bebé, y muchas veces ese impacto puede convertirse luego en una enfermedad psiquiátrica. Cuando yo estudié psiquiatría, mi tesis aquí fue la psicosis de origen orgánico en el Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Y menciono mi trabajo de tesis porque ahí nosotros, de alguna manera, tratábamos de demostrar que muchos de los pacientes que estaban en el hospital psiquiátrico tenían su padecimiento psicótico, tenía origen en algún tipo de trastorno que tuvo su madre durante el embarazo. Wow. Y esos pacientes nosotros hicimos el test de Bender, electroencefalograma, y pudimos ver en la historia de ellos que todos esos pacientes, la madre había tenido algún tipo de situación que podía explicar la psicosis de esos pacientes que tuvieran el psiquiátrico. Ahí nosotros decíamos que aunque aquí cuando dábamos las clases de ginecoobstetricia, muchos de nuestros profesores decían que no se explicaba cómo aquí no había más muertes materno-infantiles. Yo decía, aquí está la explicación, no hay muchas muertes materno-infantiles, que ya hoy día sí se ha visto que hay muchas muertes, pero sí hay muchos individuos que padecieron algún tipo de trastorno durante el embarazo de su mamá, y eso se va a manifestar luego en algún tipo de padecimiento psiquiátrico, muchas veces de tipo psicótico. Esa es una de las causas. Otra de las causas puede ser de tipo genética. Entonces, cualquiera de esos trastornos que tenga un impacto en el cerebro de ese niño o de ese bebé puede dejar en ese niño secuelas para que luego él tenga padecimiento psiquiátrico. La gente entiende eso. ¿A qué edad se puede debutar con un padecimiento psiquiátrico, Vicente? A cualquier edad. Incluso enfermedades que antes se pensaba que no se iban a manifestar en la niñez y en la adolescencia, muchas veces aparecen en la propia niñez y en la adolescencia. Depende del padecimiento psiquiátrico. No podemos decir que todos aparecen en una edad, pero hay determinados tipos de trastornos psiquiátricos que se sabe cuál es la edad a donde van a debutar. Pero enfermedades, por ejemplo, como un paciente... trastorno bipolar, por decirte un caso, que se pensaba que iba a ser una edad más avanzada, hoy día encontramos niños que pueden sufrir un trastorno bipolar a una edad temprana, a los 8, 9, 10 años. No es frecuente, pero sí hay ya manifestaciones. Por eso hoy día ha tomado tanto auge la especialidad de la psiquiatría infantil. Sí, que ya aquí en el país ya salió la primera promoción. Salió la primera promoción de esos estudiantes, de los cuales tu hermana Josefina, al igual que yo, hemos sido también de los profesores que hemos estado
contribuyendo a la formación de esos primeros psiquiatras infantos juveniles. Pero la enfermedad psiquiátrica es un padecimiento que puede manifestarse a través de alteraciones de la conducta, a través de alteraciones del área emocional, a través de alteraciones del área cognitiva, el pensamiento. Entonces, hay trastornos del pensamiento, hay trastornos del emocional, hay trastornos de la conducta, hay trastornos del ánimo. Entonces, esos diversos trastornos son los que van a contribuir a que se defina ya esa enfermedad como una psicosis o como un trastorno del ánimo, un trastorno de depresión o trastorno bipolar, o como un trastorno del comportamiento humano, o muchas veces como trastornos de tipo aditivo. Todos esos trastornos, cuando son enfermedad, tienen que ser medicados. Bueno, no, eso tienen que, como que siempre me cuido del tienen que, pero muchas veces sí va a ser necesario, muchas veces va a ser necesario medicar a esos pacientes. Y a veces cuando nos ponemos a escuchar a esos pacientes y a darle tiempo y a darle psicoterapia, llega un momento donde nos damos cuenta que la psicoterapia solo no está siendo suficiente para cambiar el padecimiento. Entonces ahí es donde regularmente los pacientes cuando van a nuestra consulta, tú lo sabes, que tú le dices, debes medicar, te ponen como una resistencia. Sí, ¿por qué es la resistencia? Pero pienso que además de resistencia, hay un gran temor a la medicación psiquiátrica. Sí, porque por lo que hemos dicho, lo primero es que la gente no cree que el padecimiento de la conducta, del ánimo, de la mente, la gente no cree que sea una enfermedad. La gente cree que es un mal comportamiento, es que este muchacho se porta mal. Nosotros hemos, por ejemplo, visto un niño que tiene un déficit de atención e hiperactividad, que tú sabes lo que es eso, y la mamá decir que es que ese niño tiene un demonio, y que ese es un niño que son unos... Y la mamá incluso atropellar a su propio hijo y hija, como diciendo, este niño está endemoniado. Cuando uno lo ve, dice, este niño lo que tiene es un trastorno de hiperactividad. Pero eso, de lo que ese niño no es para nada culpable. Responsable. Te interrumpo, Vicente. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, bueno. Adelante. Solo para mujeres. A su orden. Y eso, oiga, que me habla. Ajá. Hola, mira, yo con mucha atención, dedicando que hoy es día del café. Ajá. Todo lo que dijiste del café es verdad, pero hoy no es día del café, hoy es día del cacao. Y lo estamos celebrando en San Francisco de Macorís, de la provincia mayor productora. Pues hoy... Para cualquier corrección, sí. No, le doy el dato. Hoy es día del cacao y del café. De ambas cosas. Bueno, pues gracias por la información, pero hoy es día también del café. Hoy es día del café, del cacao y del envejeciente. Gracias. Continuamos, Vicente. Hay como cierta normalización de la medicación para un niño con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eso es como normal. Pero, sin embargo, en un adulto hay mucha resistencia, primero, a identificar que algo no está funcionando, salvo, por ejemplo, bueno, está deprimido, pero ya, hasta ahí llegó. Y no busca una asistencia, porque eso es como un señalamiento. ¿Ha habido mayor nivel de conciencia y se está aceptando con mayor facilidad el tratamiento psiquiátrico para trastornos de depresión? ¿Hay resistencia para otro tipo de trastornos? Sí. Mira, yo pienso que todavía hay resistencia, pero yo también pienso que ha ido cediendo la resistencia a aceptar el diagnóstico y luego del diagnóstico aceptar que es una enfermedad. Esa es mi experiencia y pienso que es así. Y eso tiene que ver
mucho con la psicoeducación. Claro. Y programas como este, sin ánimo de alabarte, programas como este que van educando, que van orientando a la población, y otros programas también. Claro, que sí. En la medida que se le va hablando a la población, yo recuerdo que el primero que inició aquí un programa muy famoso que tenía que ver con la salud mental era el doctor Veras Goico. El doctor Máximo Veras Goico, que se llamaba el psiquiatra en su hogar. Sí. Y después el doctor Báez. El doctor Báez Amorós. No, el psiquiatra, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, pero... Sí, era el doctor, era el doctor Báez. Sí, yo recuerdo. También muy famoso. Y luego hay otros colegas que han abierto programas para la salud mental, como son el doctor César Mella, el doctor Guerrero Heredia y muchos otros. No quiero que nadie se ofenda porque no los tengo a todos. Se cura, Vicente. Esos programas han contribuido, ¿verdad? Se cura la enfermedad mental. Si la palabra curar es que no haya recaída, probablemente no podamos decir que se cure. Ok. Pero eso es como tú decir, ¿se cura la hipertensión? No, se estabiliza. Claro, ¿se cura la diabetes? Es un padecimiento que vas a tener que te acompañe por el resto de tu vida. Claro, es una enfermedad crónica con la que habrá que acostumbrarse a vivir, pero que puede ser tratada, no para decir se cura, puede ser tratada y puede esa persona tener una calidad de vida prácticamente como si no padeciese de eso, sabiendo que hay un padecimiento, que muchas veces hay una vulnerabilidad biológica que debe ser tratada con fármacos, y también hay una vulnerabilidad psicológica que debe ser tratada con psicoeducación y psicoterapia. Perdón, Vicente. Buenas. Hello. Adelante. Dos preguntas para el doctor, por favor. Ajá. La primera es si la persona que tiene ese padecimiento no se ponen codependientes, es decir, tiene que ir a estos estudios medicándose aunque tenga problemas. No es codependiente, ese es el dependiente, ese es un dependiente. Bueno, y segunda es, si me puede hablar lo que se llama código genético, si no está relacionado con eso. El código genético, ok. Otra pregunta. Buenas. Hello. Buenas. Baja el volumen, por favor. Gracias, ya lo bajé. Adelante. Mi inquietud es, ustedes que son profesionales que ejercen esta carrera, ¿por qué en este país es tan difícil acceder a los servicios de salud mental? Dígase que, por ejemplo, los seguros para una persona promedio que trabaja, se le complica tanto poder tener ese acceso mediante lo que le cubre su seguro y las consultas son tan altos los costos. Y creo que ahí hay una barrera para la población en general, que también lo mantiene alejado. Gracias, muchísimas gracias, muy buena pregunta. Vicente, la primera llamada es si se genera una codependencia. En todo caso no sería una codependencia, sería una dependencia de fármacos, que es una de las grandes barreras, porque el paciente entiende que va a generar una adicción al medicamento. Sí. Mira, los psiquiatras decimos que por qué cuando un paciente va donde un cardiólogo y es hipertenso o le diagnostican una enfermedad del corazón y le dan un medicamento, que por qué no pregunta que si se va a hacer dependiente o no, cuando es lo mismo. ¡Wow! Es lo mismo. Tú vas donde tu cardiólogo dice, tú eres hipertensa, tienes que tomarte eso. Nadie pregunta, doctor, ¿me voy a hacer dependiente de eso? No, porque tú necesitas tu medicamento para la presión arterial. Igualmente, lo que decimos, yo tomo medicamento para tiroides, porque yo no tengo tiroides. Claro, y probablemente lo tome por un largo tiempo. No, por el resto de mi vida. Sí, por eso yo digo un largo tiempo, sí, porque a mí no me gusta eso para toda tu vida, ¿entiendes? Que esperemos sea larga la vida. Exactamente, pero todavía eso es parte de la estigmatización de la enfermedad,
que doctor, pero siempre al psiquiatra que se le hace esa pregunta, yo me voy a hacer dependiente. Yo cuando digo yo, pero tú le haces esa pregunta al cardiólogo o al endocrinólogo cuando tú tienes un padecimiento de la tiroides y Diablo, te indican Vicente, le mataste el gallo en la funda. Sí. No lo hacemos. Nos mataste el gallo en la Mira, funda. oye, ¿qué pasa? Aquí, porque eso nosotros lo vemos, o sí. sea, el doctor y yo manejamos varios casos en conjunto, y uno de los grandes escollos que encontramos para el manejo de un paciente psiquiátrico es justamente el temor a la adicción al medicamento. Lo cual ya te expliqué a ti que no hay ese temor cuando es de otros órganos. La gente acepta su tratamiento para la tiroides, para el corazón, para la diabetes. La diabetes o lo que sea, pero siempre con esa es la estima, el miedo que hay con la... Comenzamos por uno de los primeros estigmas, que es el del medicamento. El del medicamento, mira. Otro es el del médico, el que va al psiquiatra porque está loco. Tú sabes que hoy día para ser psiquiatra tú tienes que estudiar medicina interna, que la psiquiatría es una subespecialidad de la medicina interna. Hoy día los pacientes psiquiátricos deben estar en la misma área donde se internan los pacientes de medicina interna en los hospitales. Ya que el paciente psiquiátrico había que recluirlo en un sanatorio, en un área aparte, no, ya el paciente psiquiátrico va a la emergencia, lo ve el médico de emergencia y le indica internarse en las mismas áreas donde se van a internar los pacientes que sufren de cualquier otra enfermedad. Y tú, si quieres hacerte psiquiatra, tienes que estudiar medicina interna y luego hacer una subespecialidad en psiquiatría, porque hoy con los avances que ha tenido las neurociencias, ya tenemos bien claro, no es que lo creemos, no, bien claro que es un padecimiento de medicina interna. Y con los tratamientos que tenemos hoy día, ese paciente no va a tener manifestaciones ni de violencia ni de agresividad, porque hemos avanzado en el tipo de tratamiento que tenemos para que ya ese paciente no hay que tenerle miedo ni nada como antes. O sea, eso es como tenerle miedo a un hipertenso, a un cardiópata o a un nefrópata. Lo que pasa es, antes de que vayamos a publicidad, Vicente, lo que ocurre con esto es que el paciente psiquiátrico, el esquizofrénico, el paciente psicótico, definitivamente tiene una conducta agresiva solo cuando no está controlado, y el control es el medicamento, o sea que no hay que tenerle miedo a nadie. Si está medicado, para nada. Y sobre todo que muchas veces esos pacientes no solamente medicados, sino que muchas veces son agredidos y maltratados. Sí, claro. Y claro, si a ti o a mí nos agreden o maltratan, probablemente tengamos una reacción de ira o de violencia. Entonces se espera que el paciente con algún padecimiento mental sea agredido y maltratado y que no reaccione. Voy a publicidad, regresamos de publicidad y respondemos lo de la dificultad de acceso a la consulta psiquiátrica, a la consulta psicoterapéutica. Nos hizo el favor de hablarnos nuestro amigo Iván de DGCET, era el doctor Báez Acosta. Ay, claro.